Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. En esta primera emisión de Podcast Reloj hablaremos sobre los inicios de la emisora, cómo ha sido su andar durante estos 74 años y cuáles son nuestras proyecciones futuras. Casi al final de la emisión recordaremos a la inolvidable Nancy Robinson Calvet, quien con su sección Retratos Hablados nos regalaba casi a diario pequeños versos en homenaje a una personalidad, institución o hecho significativo. Lo dice Radio Reloj, la emisora de la hora y las noticias. Es miércoles 12 del día y está comenzando Podcast Reloj, un espacio creado para usted. Quédese con nosotros durante los próximos minutos que ya iniciamos. Eran las 6 de la mañana del 1 de julio de 1947 y desde un pequeño local ubicado en la azotea del circuito CMQ en la calle Monte, esquina Prado, Félix Travieso daba vida al primer minuto de Radio Reloj. Es posible que ninguna emisora haya tenido un origen tan modesto como la nuestra. Sus únicos útiles de trabajo eran una mesa, un micrófono, 2 sillas, un metrónomo para producir el característico tic-tac, una chicharra telegráfica y una máquina de escribir. La cabina de transmisión era una caseta en la azotea por donde pasaba el conducto del aire acondicionado. La única ventilación consistía en la puerta del local, por lo que los locutores trabajaban en ropa interior para poder soportar el calor. Gracias al novedoso sistema utilizado de dar anuncios, noticias y la hora a cada minuto, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, en un primer momento y más tarde durante 24 horas diarias, hicieron posible que Radio Reloj no tuviera competencia para informar antes que las otras plantas. En la Cuba neocolonial, todas las informaciones servían a los intereses norteamericanos. Sin embargo, los magnates republicanos no siempre pudieron silenciar las luchas del pueblo, porque los periodistas y locutores de Radio Reloj, en su gran mayoría, rechazaban la línea reaccionaria impuesta por los mestres. Los partes de guerra gubernamentales eran leídos con énfasis bien sarcástico o irónico, según el matiz que quisieran dar. Cuando la lucha en la Sierra Maestra, Radio Reloj llamaba a los revolucionarios por rebeldes. La emisora se gestionó un receptor sintonizado con la estación de policía motorizada, lo que le permitía saber con anticipación lo que harían los cuerpos represivos, instrumento útil que la clandestinidad llegó a aprovechar en favor de la causa revolucionaria. Al producirse el triunfo revolucionario, Radio Reloj jugó un importante papel dentro de la cadena de la libertad. Durante las primeras horas del 2 de enero, comenzaron a llegar al edificio de 23 IM las vanguardias del ejército rebelde. Los trabajadores de la emisora y del circuito CMQ se sumaron a la huelga general en apoyo a los guerrilleros. En lo adelante, la emisora de la hora y las noticias cubrió un amplio espectro informativo, siempre fiel a la sucesión de hechos que definieron las horas y los días que siguieron al triunfo revolucionario. A través de nuestros micrófonos se conocieron las versiones escritas de la Operación Verdad. Se brindó amplia cobertura a la invasión por Playa Girón, la crisis de octubre y demás hechos trascendentales. Radio Reloj se convirtió así en guardián de la verdad revolucionaria. El constante tic-tac de nuestra emisora es la muestra de que en el escenario actual de las tecnologías, la radio continúa siendo un instrumento primordial para mantener informada a la sociedad. Sin embargo, no estamos ajenos a las nuevas rutinas productivas y trabajamos cada día en la meta de convertirnos en un multimedio. La salida al aire de Podcast Reloj nos acerca un paso más al objetivo. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Si llegó hasta aquí, muchas gracias, pero aún no terminamos. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo Radio Reloj logra captar y mantener el uso horario de Cuba de manera correcta? Para darnos respuesta a este interrogante contamos con Rodolfo Pérez Alamino, uno de nuestros técnicos que nos explicará cómo es el proceso. Ok, buenas tardes. Ahora tiene una historia larga aquí en Radio Reloj. O sea, antiguamente existía el el INIMET, que es el Instituto de Metrología, que se encargaba de chequear constantemente el horario de Radio Reloj. En ese momento nosotros teníamos instalado en la emisora, teníamos instalado un patrón secundario de procedencia soviética. Ese patrón secundario realmente pudiéramos decir que era muy bueno, muy exacto. Y contábamos también con otra forma de sincronizarlo cuando existía el patrón en la televisión.
específicamente en este caso, se estuvo utilizando hasta que se desconectó, se estropeó el sistema que tenía la televisión y seguimos nosotros con nuestro reloj soviético, que era, como te digo, bastante exacto. En la actualidad, ya hace alrededor de 7, 8 años, nosotros contamos con un sistema de GPS propio de Radio Reloj. Ese sistema de GPS es de una firma francesa que se llama Giorgi Timen. Esta empresa fabrica este tipo de cosas y además fabrica relojes y fabrica una serie de cosas, todo relacionado con la medición del tiempo. Y estamos trabajando con 2 receptores de satélite simultáneamente, precisamente por un problema redundante de que no nos falle en un momento uno y nos quedemos sin sincronismo. Este sistema también tiene doble fuente de alimentación. O sea, cuando se instaló se hizo con esta idea de que fuera lo más seguro posible. Estos dispositivos generan un código que se envía por línea hacia los diferentes relojes que tenemos instalados aquí en Radio Reloj y los que tenemos instalados también en otras emisoras. Eso hace que la hora esté siempre bien. El sonido que usted escucha del tic-tac, este famoso de Radio Reloj, la frecuencia asociada con ese sonido es de 10 ciclos de una frecuencia de 1 kHz. Por lo tanto, si se toma esa frecuencia, ya usted sabe que tiene una frecuencia exacta. ¿Por qué? Porque se envían 10 pulsos o 10 ciclos de una frecuencia de 1 kHz. Cada una de ellas 1 milisegundo. O sea, cada ondulación es 1 milisegundo. O sea, quiere decir, el sonido del tic-tac dura 10 milisegundos. ¿Cómo se sincronizan los cambios de horario? Ese cambio se hace, te puedo decir cómo lo hacíamos hace un tiempo atrás. O sea, hace un tiempo atrás nosotros teníamos 2 sistemas instalados. Un sistema de reloj analógico que ya prácticamente solamente está instalado el que queda en la redacción de Radio Reloj, el que está afuera en la entrada, y algunos que están en el 10º piso, otros que están en el centro de supervisión, que son relojes analógicos que se sincronizan y todavía está funcionando el sistema con un dispositivo que se fabricó aquí por la empresa AICU de aquí del ICR. Ese sincronismo lo utilizábamos. En el caso de las cabinas habían 2 relojes, uno frente a cada locutor, pero además teníamos puesto en ese instante, en ese entonces habíamos adquirido un sistema de relojes digitales ya, que también se sincronizaron. O sea, se hizo el sistema aquí se preparó todo y se sincronizaron con el patrón soviético. Aquello funcionaba de maravilla. Y entonces, ¿qué hacíamos? El técnico que estaba en ese momento acá, lo que hacía era el día del cambio y me sonrío porque se hacía de lo más cómico. O sea, él le ponía al reloj digital, le ponía un papel delante. Él cambiaba la hora durante el día. Le ponía un papel delante al reloj y luego ellos se fijaban a la hora de las 12 de la noche, quitaban su papelito y entonces daban la hora por el reloj digital y se olvidaban ya del analógico. Claro, el analógico al otro día se arreglaba porque lo que a ellos les interesa del reloj analógico en ese momento es el secundero, que era el que le daba el tiempo de la pauta que tenían que hacer en la lectura de los 15 segundos normales. O sea, por eso le digo, es lo más simpático aquello, ¿no? Ahora lo estamos haciendo, lo cambiamos directamente a la hora que se cambia la hora. ¿Por qué? Porque el reloj es autónomo, a las 12 de la noche se pone a las 1 de la mañana. Los relojes se desconectan de su patrón, se cambia el valor del patrón y cuando va a darle la hora lo volvemos a conectar. El reloj se sincroniza prácticamente en 1 segundo. Por lo tanto, siempre va a dar la hora correcta y en el momento adecuado. Esa misma operación la hacemos cuando es al revés. O sea, cuando se hace el de otoño. Ahora bien, para quitarnos eso un poco de arriba, hemos preparado muy recientemente, ya esto sí es muy reciente, hemos preparado un programa informático para que reproduzca ese mismo reloj en una pantalla de alguna computadora. Ya teniéndolo como un programa informático, lo vamos a sincronizar entonces con el NTP del propio GPS que tenemos instalado. Eso no está instalado en este momento.
pero ya está preparado y funcionando. Eso significa que en breve, antes del cambio de hora de este año, nosotros ya lo vamos a tener trabajando. Rodolfo, para cerrar la entrevista, ¿nos pudiera comentar cómo se puede identificar los sonidos de reloj? Perfectamente bien. A ver, los sonidos de reloj se producen de la siguiente manera. O sea, como ya les dije hace un instante, o sea, el sonido del tic-tac está producido por un grupo de impulsos, o sea, un grupo de ciclos de una frecuencia de 1 kHz, y se manda un paquete de 10, que es el que hace ese sonido seco de tac. Eso lo produce ¿cómo se llama? Este grupito de frecuencias que te digo. Luego se identifican los tiempos de los minutos que terminan en 0 o en 5 de la siguiente manera. Se hace un pulso un poco más largo de aproximadamente unos 250 milisegundos de esa misma señal de 1 kHz. Y para el resto de los minutos que terminan en 1, 2, 3 y 4, se genera un sonido que es ligeramente más corto, de alrededor de unos 150 milisegundos, que es el que identifica esos sonidos, a los cuales los locutores llevan muchos años ya adaptados a ese sonido. Incluso pueden saber si el sonido que se está produciendo se sincroniza con el reloj real que tienen delante, precisamente por el hecho de que suenan diferentes para cada cosa. Y por último, hay 2 sonidos más que se generan en el radioreloj. El sonido del telegráfico, ese que también le dicen el sonido de Morse y cualquier cosa de esa, que es ese sonido que se produce cada 1 minuto y que lo actúan los propios locutores. O sea, ese no se lanza automáticamente, ellos lo deciden, y lo que se hace con ese sonido, lo que hace es transmitir las siglas RR de radioreloj, que además sirve para llamar la atención cuando hay una noticia importante que dar. Última hora, como le llaman aquí realmente, para decir el mismo, ¿verdad? En el mismo sentido. Y el otro sonido que no se está ejecutando en este momento electrónicamente es el sonido del xilófono. El xilófono, aunque no lo crean, es un xilófono de verdad que tiene 4 notas. Y lo martillan, ellos lo utilizan con eso. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista con nuestro técnico, ingeniero Rodolfo, y ha sido un placer tenerlos acá y que nos haya introducido un poco más en el funcionamiento técnico de nuestra emisora. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Durante años, nuestra inolvidable Nancy Robinson Calvet nos regaló al oído bellos versos en tributo a personalidades y sucesos importantes para nuestro país. En el día de hoy escogimos unos dedicados a nuestra emisora hace 13 años, cuando celebraba su aniversario 61. Radio Reloj, te agradezco porque me abriste tus puertas, y como han seguido abiertas, es por eso que florezco y a cada minuto crezco. Gustan de nuestra emisora, el tic-tac que nunca para, porque siempre te depara lo vital de cada hora. Reportera sin demora, con la última es primero. Corazón, mi corazón. Recordando a Nancy Robinson Calvet, quien fuera periodista de nuestra redacción por más de 2 décadas, nos despedimos. Yo soy Xavier Martínez Hernández y este fue el primer episodio de Podcast Reloj. Si le gustó, le invito a que esté atento a nuestro siguiente capítulo, siempre con un tema de interés para la familia. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles a las 12 del día.